pequeña reflexión psicoanalítica que le he puesto el título de ¿Por qué los pueblos toleran opresores? El psicoanálisis ha dado muestras sustanciales y es el único especialista en analizar el inconsciente humano. Justo allí donde se encuentran las verdades más profundas del psiquismo humano, pero a la vez las más resistidas por la conciencia aparentemente inocente del que no quiere saber. Eso que lo implica en formas de dolor. ¿Por qué hay provincias o estados donde la misma gente ampara a sus opresores? Entonces podríamos pensar, como hipótesis, que existen tres grupos humanos implicados en dicha problemática. El primer grupo es el centinela del opresor o los fanáticos. Y no necesariamente el opresor debe ser de allí, puede ser foráneo, pero si es de allí, justamente es más fuerte el mecanismo psíquico que la gente debe utilizar para sostenerlo. Por lo tanto, más perverso. En este primer grupo, la gente se pone fanática porque se identifica con el opresor, ya que ellos, en su debilidad psíquica, ven al opresor como un modelo. Generalmente existe un lazo de cooperación mutua entre el líder y sus seguidores, porque se genera un clientelismo político de comercio de favores, que son materiales, pero fundamentalmente son sexuales. Con sexuales no nos referimos únicamente a intercambios genitales, es mucho más que eso, porque están implicados en fantasías incestuosas que se activan en los seguidores por mecanismos de seducción psicopáticos del opresor. El líder, por su parte, en la mayoría de las veces es un psicópata, cuya característica fundamental es usar al otro como un medio para su propia satisfacción. Aquí recomiendo ver en YouTube las dos entrevistas que le hacen al doctor John Hare, se escribe H-A-R-E el apellido, especialista canadiense, siendo el que mejor estudió las psicopatías. Esas entrevistas se pueden encontrar en YouTube con los títulos de una, protegerse de los psicópatas, y la otra, la mente de un psicópata. El segundo grupo también participa del clientelismo material y de la seducción, pero son conscientes de la trampa en la que están metidos. Viven con culpa la situación, pero están paralizados y terminan cediendo a las corrientes que el opresor dirige a través de sus fanáticos, que generalmente son sus vecinos, sus compañeros de trabajo, es decir, los familiares, son cercanos los fanáticos. Se puede decir que el miedo es el sentimiento predominante de este grupo, el segundo grupo, pero que en el fondo muy pocos de ellos despertarán el coraje para participar de las acciones que hagan falta en la realidad material. Eso dependerá del misterioso núcleo humano y de su configuración psíquica. El tercer grupo corresponde a una minoría que siempre fue opositora. Generalmente poseen cierta soltura gracias a contar con la información correcta y una ética que se refleja en las acciones, pero a nivel inconsciente podríamos decir también, usan esa situación para enfrentarse a través de ese problema externo a la corrupción de sus propias familias. Si esto lo saben porque se conocen a sí mismos, será mucho más fértil su plan de combate, porque tienen menos posibilidades de ser arrastrados por sus propios mecanismos inconscientes. ¿Cuál es el núcleo central por el que apoyan al mismo que los oprime? Podríamos pensar desde el psicoanálisis que debe existir un secreto inconsciente dentro de ese pueblo, cuyas células mínimas son las familias, y esas familias dentro de contextos culturales que trascienden, hacen prácticas corruptas
masoquistas que internalizan en las intimidades de los grupos humanos que se guardan como secretos a través de las generaciones. Según el psicoanálisis, la sexualidad y la muerte son los núcleos vacíos centrales inconscientes del ser humano, justamente aquellos que no está inscrito en el inconsciente. Eso es que más nos entrampa a actuar en la vida cotidiana para enfrentar el principio, la sexualidad, y el fin, muerte. Es lo mismo que decir el alfa y el omega, el principio y el fin. Justamente eso no está inscrito. Tiene que haber en estos pueblos que sucumben a un opresor, que ellos validan un sentimiento inconsciente de culpa por los incestos familiares legitimados a través de las generaciones en sus propios núcleos familiares, guardando un centro perverso que en algunos casos lo lleva a identificarse con el agresor, en otros a padecerlos en los abusos contra ellos mismos a través de la vida cotidiana y ciudadana. Quiero decir que los dos primeros grupos citados anteriormente son dos caras de una misma moneda, uno ubicado como victimario y el otro como víctima. Pero esto es a nivel superficial, imaginario y fantasioso, porque la realidad es que los dos primeros grupos son masoquistas con respecto al sádico opresor psicopático que los manipula. Los mecanismos inconscientes que usan los fanáticos para defender al mismo que los abusa es muy complejo. Pero podemos decir que ese fanatismo es porque defiende las corrupciones de sus propias familias que no pueden ver por el mecanismo de negación. Podríamos citarlo como un primer mecanismo, hay una negación. Pero después, y transforman en lo contrario, es un segundo mecanismo que estamos citando. Eso que ellos padecieron, transforman en lo contrario eso que ellos padecieron. Es lo mismo que decir, fue malo, pero ellos dicen que fue bueno. Por eso pueden tener ese ánimo ciego, defienden lo indefendible, pero no lo pueden ver, porque si lo vieran, aparecería la corrupción de ellos y sus familias. Sería intolerable para sus aparatos psíquicos. Y se suma un tercer mecanismo, donde proyectan en el opresor la fantasía que su familia no es corrupta, idealizan a su familia y eso mismo proyectan en el opresor. Es el típico mecanismo del Salvador que vendrá a redimir. El líder es un sustituto de fantasía de los padres idealizados de la infancia, que se deben caer esas idealizaciones en la adolescencia por mecanismos determinados de negación fundamentalmente, no se caen y luego aparecen otros mecanismos de transformación en lo contrario y de proyección. Es como una maquinaria de por lo menos 3 mecanismos de defensa que justamente cambian la historia para que no sea dolorosa para la conciencia, pero sigue estando y esto vuelve luego en la vida cotidiana, en este caso en la vida ciudadana. El castigo es complementario a la culpa. Por lo tanto, si se debe exteriorizar un castigo en forma de opresor político, es porque existe un pueblo culpable de sus propias corrupciones que se esconden en el interior de las familias que conforman esa sociedad oprimida. Sexualidad y muerte es el núcleo central del psiquismo humano y la corrupción del incesto engloba las variables no inscriptas en el psiquismo. ¿Sí? Las variables sexualidad y muerte, justamente eso es lo que no está escrito, pero eso es lo que más se busca en la vida cotidiana, justamente por el vacío, porque no está escrito. Un pueblo oprimido es un pueblo abusado. Si existe un abusador externo, es porque existe un abusador interno que es desconocido en cada uno de los defensores del líder y convalidado por esos ciudadanos corruptos por no conocerse a sí mismos. Es decir, no conocerse a sí mismo es una forma de corrupción que ya Sócrates hace 2400 años lo señalaba. ¿Qué problema trae no conocerse a sí mismo?
los deja pasivos frente al opresor. A esos ciudadanos que no se conocen a sí mismos quedan pasivos porque ellos mismos inventan al opresor. Los que podrían haber hecho algo para liberarse y no lo hicieron, condenarán a las nuevas generaciones a los abusos de los mismos psicópatas de la historia humana. Por lo tanto, la esperanza radica en que el fin de la historia humana no ha llegado. Hay mucho más por identificar que sea negativo y por modificar en las realidades psíquica y material, y darle la polaridad necesaria para que esté en sintonía con la vida.